La mayoría de las personas no se dan cuenta de que los últimos pensamientos del día no se pierden en el aire, se quedan trabajando mientras el cuerpo descansa. Justo antes de dormir, la mente entra en un estado especialmente receptivo, menos crítico y más emocional. En ese momento, todo lo que pasa por tu cabeza se convierte en una especie de semilla que se queda plantada durante la noche. No es magia ni misticismo, es cómo funciona la mente humana cuando baja la guardia y deja de defenderse de los mensajes que recibe. Por eso, lo que piensas antes de dormir no solo influye en cómo descansas, sino en la actitud con la que te levantas al día siguiente. Si te acuestas repasando problemas, discusiones, miedos o frustraciones, tu mente entiende que eso es importante. Mientras duermes, sigue dándole vueltas, buscando respuestas, reforzando emociones negativas. Al despertar, muchas veces no recuerdas exactamente qué pensaste antes de dormir, pero sí notas una sensación extraña, cansancio mental, falta de ganas, pesadez emocional. No es que el día haya empezado mal, es que tu actitud ya venía condicionada desde la noche anterior. La mente no desconecta, solo cambia de modo, y en ese modo sigue obedeciendo las órdenes que le diste. Cuando, en cambio, eliges conscientemente qué pensamientos llevarte a la cama, empiezas a tomar el control de tu actitud. No se trata de negar la realidad, ni de engañarte con frases vacías, sino de decidir dónde pones el foco. Puedes tener problemas, pero no necesitas dormir con ellos abrazados. Puedes tener miedo, pero no hace falta que sea lo último que tu mente repase antes de cerrar los ojos. Elegir pensamientos más constructivos, más calmados o más agradecidos es una forma silenciosa pero poderosa de entrenar tu actitud. La actitud no aparece por casualidad por la mañana. No te levantas positivo o negativo porque sí. Te levantas con la inercia mental que has creado. Si cada noche refuerzas la idea de que no puedes, de que todo cuesta, de que la vida es una lucha constante, tu mente se prepara para sobrevivir, no para vivir. En cambio, si antes de dormir recuerdas pequeños logros, aprendizajes del día o incluso la intención de hacer mañana algo un poco mejor, la mente se alinea con esa dirección. No cambia tu vida de golpe, pero cambia desde dónde la afrontas. Muchas personas buscan motivación durante el día, viendo videos, leyendo frases o escuchando charlas, pero descuidan el momento más delicado y potente del día, el final. Justo ahí, cuando apagas las luces y el ruido externo desaparece, te quedas a solas con tus pensamientos. Ese diálogo interno es el que realmente te programa. Si ese diálogo es duro, exigente o derrotista, la actitud se vuelve pesada. Si ese diálogo es comprensivo, claro y orientado al crecimiento, la actitud se vuelve más ligera y firme. No hace falta hacer rituales complicados, a veces basta con unos minutos de conciencia. Preguntarte qué ha ido bien hoy, qué has aprendido incluso de lo que no salió como esperabas, o simplemente repetir una idea que te ayude a descansar en lugar de luchar. La mente necesita dirección, y si no se la das tú, la tomará de forma automática desde el miedo o la preocupación. Darle dirección es un acto de responsabilidad personal. La repetición es clave. Un pensamiento aislado no cambia nada, pero un pensamiento repetido noche tras noche se convierte en una creencia, y las creencias construyen actitudes. Si cada noche refuerzas la idea de que estás creciendo, de que estás en proceso, de que no todo depende de hoy, tu mente empieza a relajarse. Desde esa relajación nace una actitud más abierta, más creativa, más resiliente. No significa que los problemas desaparezcan, significa que tú llegas a ellos con otra energía. Víctor Kupers insiste mucho en que la vida no depende tanto de lo que te pasa como de la actitud con la que afrontas lo que te pasa, y esa actitud se entrena en los pequeños momentos, no solo en los grandes discursos. El momento de antes de dormir es uno de esos entrenamientos invisibles. Nadie te ve, nadie te aplaude, pero ahí estás moldeando tu forma de estar en el mundo. Estás decidiendo si mañana reaccionarás o responderás, si empezarás el día cargado o centrado. Dormir no es solo descansar el cuerpo, es darle instrucciones a la mente. Cada noche tienes la oportunidad de dejar de repetir lo que te limita y empezar a reforzar lo que te construye. No necesitas grandes frases, solo coherencia. La mente escucha lo que siente verdadero, no lo que suena bonito.
Si eliges pensamientos sencillos pero honestos, poco a poco tu actitud empieza a cambiar sin que te des cuenta. Y un día te despiertas diferente, no porque todo sea perfecto, sino porque por dentro algo se ha recolocado y ahora miras la vida desde un lugar más consciente y más fuerte. La noche no es solo el cierre del día, es el punto exacto donde muchas cosas pueden empezar a cambiar. Durante el día estamos ocupados reaccionando, resolviendo, defendiendo posiciones y cumpliendo con lo que se espera de nosotros. La mente está en modo alerta, analizando, comparando y juzgando constantemente. Pero cuando llega la noche y el cuerpo se relaja, ese ruido externo se apaga y aparece un espacio distinto, más silencioso y más profundo. Ese espacio es clave, porque ahí la mente se vuelve más receptiva y menos resistente, y por eso la noche se convierte en un terreno fértil para el cambio. Muchas personas piensan que cambiar implica grandes decisiones, momentos dramáticos o golpes de efecto. Esperan a que algo extraordinario ocurra para transformar su vida. Sin embargo, los cambios reales suelen empezar en momentos pequeños y aparentemente insignificantes. El instante antes de dormir es uno de ellos. No llama la atención, no se comparte en redes, no parece productivo, pero tiene un impacto enorme en cómo te sientes contigo mismo y en cómo encaras el día siguiente. Ahí no estás actuando para nadie, solo estás contigo, y eso lo convierte en un momento honesto. Cuando te acuestas, tu mente hace un repaso automático del día. Recuerda lo que salió mal, las palabras que no dijiste, los errores, las preocupaciones pendientes. Si no intervienes, ese repaso suele tener un tono negativo, porque la mente está programada para detectar amenazas. Si permites que ese sea el único mensaje que se refuerza, cada noche entrenas una actitud de alerta y desgaste. El cambio empieza cuando decides intervenir conscientemente en ese diálogo interno, no para engañarte, sino para equilibrarlo. Entrenar la mente por la noche no significa forzarte a pensar en positivo, ni negar lo que duele. Significa darle un contexto distinto a lo vivido. Puedes reconocer que el día fue difícil y al mismo tiempo rescatar lo que aprendiste, lo que hiciste bien o lo que te demostró que eres más capaz de lo que creías. Ese pequeño giro cambia la emoción con la que te duermes, y la emoción es el idioma que la mente entiende mejor cuando el cuerpo descansa. La noche también es un momento ideal para sembrar intención. No se trata de planificar obsesivamente el día siguiente, sino de enviar una dirección clara. Pensar en cómo te gustaría reaccionar mañana, qué actitud quieres mantener aunque las cosas no salgan como esperas, o simplemente recordarte que no todo depende de ti. Esa intención no se queda en el aire. Mientras duermes, la mente la procesa, la integra y la prepara como una respuesta posible. Al despertar, muchas veces actúas desde ahí, sin saber exactamente por qué. Hay personas que se levantan con sensación de peso, incluso después de haber dormido suficientes horas. Otras, con el mismo descanso físico, se levantan más ligeras. La diferencia no siempre está en el cuerpo, sino en la carga mental con la que se fueron a la cama. La noche puede ser un lugar donde arrastras problemas o un espacio donde los ordenas. Elegir lo segundo no elimina las dificultades, pero te coloca en una posición más serena para afrontarlas. El cambio no ocurre de una noche a otra, pero empieza ahí. Empieza cuando conviertes ese momento íntimo en un hábito consciente. Al principio puede parecer artificial, incluso incómodo. La mente está acostumbrada a quejarse, a anticipar el peor, a repasar errores. Cambiar ese patrón requiere paciencia, pero poco a poco la repetición crea familiaridad, y la familiaridad crea creencias nuevas. Esas creencias sostienen una actitud distinta, más estable y menos reactiva. Víctor Coopers habla mucho de vivir desde la actitud, de entender que no siempre puedes elegir lo que pasa, pero sí cómo te posicionas frente a ello. La noche es el laboratorio donde se entrena ese posicionamiento. No hace falta hacerlo perfecto, solo hacerlo consciente. Incluso unos minutos de reflexión tranquila, de agradecimiento sencillo o de aceptación sincera pueden marcar una diferencia enorme a largo plazo.
Cuando empiezas a cuidar la noche, el día cambia sin que tengas que forzarlo. Te descubres reaccionando con más calma, relativizando antes, escuchando mejor. No porque te hayas convertido en otra persona, sino porque has dejado de cargar la mente con ruido innecesario antes de dormir. El descanso se vuelve más profundo, no solo físico, sino emocional. Y desde ese descanso, la vida se vive con más claridad. La noche no es el final, es el inicio silencioso del día siguiente. Es el momento donde decides si sigues repitiendo los mismos patrones o si empiezas a entrenar una forma distinta de estar en la vida. No necesitas grandes discursos ni cambios radicales, solo presencia y elección. Elegir qué pensamientos te acompañan al dormir es una de las formas más simples y poderosas de empezar a cambiar desde dentro. La mente humana no distingue bien entre lo que es real y lo que se repite con suficiente intensidad. No funciona solo por lógica, funciona por familiaridad. Aquello que escuchas, piensas o te dices una y otra vez acaba convirtiéndose en una verdad interna, aunque no siempre lo sea. Por eso la mente obedece lo que repites, no porque seas débil, sino porque así está diseñada. Repetición crea patrón. El patrón crea hábito, y el hábito termina definiendo tu forma de pensar, sentir y actuar. Desde pequeños vamos grabando mensajes sin darnos cuenta. Frases escuchadas en casa, en el colegio, en el entorno social, van construyendo una narrativa interna. Algunas nos impulsan, otras nos limitan. Con el tiempo, esa voz interior se vuelve automática. No te preguntas si es justa o verdadera, simplemente la aceptas. Cuando repites pensamientos como no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo o no puedo cambiar, la mente los toma como instrucciones y como cualquier buen sistema, ejecuta esas instrucciones con fidelidad. El problema no es tener pensamientos negativos ocasionales. Eso es humano. El problema es repetirlos sin cuestionarlos. La mente no necesita argumentos sólidos para obedecer. Necesita consistencia. Si un mensaje aparece todos los días, a la misma hora y con la misma carga emocional, acaba ocupando un lugar central. A partir de ahí, empiezas a actuar de acuerdo con esa idea, no porque quieras, sino porque tu mente cree que esa es tu identidad. Del mismo modo, la repetición consciente puede convertirse en una herramienta poderosa de cambio. No se trata de repetir frases vacías frente al espejo esperando un milagro. Se trata de elegir mensajes que sean creíbles para ti y reforzarlos con constancia. Cuando repites una idea que conecta con una emoción real, la mente empieza a abrir nuevas posibilidades. Al principio puede haber resistencia, porque lo nuevo incomoda, pero la repetición reduce esa resistencia poco a poco. La mente aprende por ensayo y repetición. Así como aprendiste a caminar, a hablar o a conducir, también puedes aprender a pensar de otra manera. Nadie nace con una mentalidad fija, se construye. Y se construye a partir de lo que se practica mentalmente cada día. Si practicas la queja, te vuelves experto en quejarte. Si practicas la gratitud, entrenas una mirada distinta. La mente no juzga el contenido, solo fortalece lo que más usas. Muchas personas dicen que quieren cambiar, pero siguen repitiendo las mismas historias internas. Dicen que quieren avanzar, pero se hablan como si estuvieran atrapadas. Esa incoherencia genera frustración. El cambio empieza cuando alineas lo que deseas con lo que repites. No basta con querer algo distinto, hay que entrenar a la mente para que lo vea posible. Y eso se logra a través de la repetición diaria, incluso cuando no apetece. La repetición tiene un impacto especial cuando se da en momentos de calma, como antes de dormir o al despertar. En esos estados, la mente está más abierta y menos crítica. Lo que repites ahí entra más profundo. No es casualidad que muchos patrones se refuercen por la noche cuando repasas el día una y otra vez. Cambiar ese contenido repetido cambia la dirección del proceso mental que ocurre mientras duermes. Víctor Coopers suele recordar que la actitud no depende tanto de las circunstancias como de la interpretación que haces de ellas. Esa interpretación nace de los mensajes que te repites. Si repites que todo es un problema, tu actitud será defensiva. Si repites que todo es un reto, tu actitud será más activa. Las circunstancias pueden ser las mismas, pero la experiencia interna cambia por completo.
La clave no está en repetir mucho, sino en repetir bien. Un mensaje simple, honesto y alineado contigo tiene más poder que 100 frases que no sientes. La mente detecta la falsedad y la rechaza. Por eso es importante elegir palabras que te representen, que no te generen conflicto interno. Algo tan sencillo como recordarte que estás aprendiendo, que estás en proceso o que no necesitas hacerlo perfecto puede cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo. Con el tiempo, lo que repites deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una voz natural. Esa voz empieza a acompañarte en decisiones, en dificultades y en momentos de duda. Ya no tienes que luchar contra la mente, porque la has entrenado para jugar a tu favor. La obediencia de la mente no es sumisión, es coherencia. Responde a lo que le das de forma constante. Si eliges bien qué repites, eliges bien quién te conviertes. Los hábitos no se construyen solo con fuerza de voluntad durante el día. También se moldean en los momentos de descanso. Dormir con intención significa ir a la cama con una dirección clara, aunque sea sencilla. No se trata de controlar el sueño ni de imponer pensamientos rígidos, sino de decidir conscientemente con qué actitud cierras el día. Ese cierre actúa como un puente invisible entre lo que has sido hoy y lo que empezarás a ser mañana. Muchas personas creen que el sueño es un estado pasivo, un apagado completo de la mente. En realidad, mientras duermes, el cerebro sigue activo, ordenando información, consolidando recuerdos y reforzando patrones. Lo que viviste, sentiste y pensaste antes de dormir tiene más peso del que imaginas. Si te acuestas sin intención, la mente repite lo conocido. Si te acuestas con intención, le das una pauta nueva que empieza a integrarse poco a poco. Dormir con intención no significa exigirte resultados ni presionarte para cambiar de un día para otro. Significa sembrar pequeñas ideas que orientan tu comportamiento. Tal vez hoy no cambies un hábito, pero sí cambias la forma en que te relacionas con él. Y esa relación es clave. Cuando reduces la culpa y aumentas la conciencia, el hábito deja de ser un enemigo y se convierte en un proceso de aprendizaje. Los hábitos más sólidos no nacen del castigo, nacen del cuidado. Si te hablas mal antes de dormir por no haber cumplido tus objetivos, refuerzas una relación negativa contigo mismo. Esa emoción se filtra en el descanso y condiciona el día siguiente. En cambio, si reconoces el esfuerzo, incluso incompleto, y te recuerdas que estás en proceso, el descanso se vuelve reparador. Desde ahí, es más fácil retomar el hábito al día siguiente con una actitud más amable y constante. La intención antes de dormir actúa como una especie de recordatorio interno. No es una orden rígida, es una orientación suave. Pensar, por ejemplo, en cómo te gustaría reaccionar mañana ante una situación concreta, o en qué pequeño paso quieres cuidar, prepara a la mente para detectar esa oportunidad. Al día siguiente, cuando la situación aparece, no te resulta tan ajena. Algo en ti ya estaba listo. Muchas veces abandonamos hábitos porque esperamos resultados inmediatos. No vemos cambios rápidos y pensamos que no funciona. Dormir con intención cambia esa expectativa. Te enfoca en el proceso, no en el resultado. Cada noche refuerzas la idea de continuidad. No importa tanto lo que hiciste hoy, sino que vuelves a elegir mañana. Esa repetición silenciosa es la que transforma hábitos frágiles en hábitos estables. El cuerpo también responde a la intención. Cuando te acuestas con calma, sin tensión mental innecesaria, el descanso es más profundo. Un cuerpo descansado coopera mejor con la mente. Tienes más energía, más claridad y menos resistencia interna. Muchos hábitos fallan no por falta de motivación, sino por agotamiento. Cuidar la noche es una forma indirecta pero muy eficaz de cuidar la constancia. Dormir con intención también implica aprender a soltar. No todo se resuelve hoy, no todo depende de ti. Recordarte eso antes de dormir libera una carga enorme. La mente necesita saber que puede descansar sin perder el control. Cuando le das permiso para soltar, al día siguiente despiertas con más espacio mental para elegir mejor. Los hábitos necesitan espacio, no presión constante.
Víctor Coopers suele hablar de la importancia de la actitud en lo cotidiano, en los pequeños gestos que no se ven. La noche es uno de esos gestos. Nadie te observa cuando decides apagar el ruido, cuando eliges una idea más constructiva o cuando te hablas con respeto. Pero ese gesto define cómo te presentas al día siguiente. No es espectacular, es efectivo. Con el tiempo, dormir con intención se convierte en un hábito en sí mismo, y desde ahí otros hábitos encuentran un terreno más estable para crecer. No cambias tu vida de golpe, la vas ajustando desde dentro. Cada noche refuerzas una identidad coherente con lo que quieres construir, no desde la exigencia, sino desde la conciencia. Esa forma de cerrar el día transforma la manera en que empiezas el siguiente y poco a poco, sin ruido, transforma tu manera de vivir.